Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué gusto verlos y qué bueno que decidieron venir. Es mejor estar aquí que en cualquier otro lugar, ¿verdad? Adorando al Señor y aprendiendo de su palabra, que es la mejor forma de aprovechar el tiempo. Todo lo demás va a pasar, pero su palabra, dice la Escritura, que permanecerá ¿para cuándo? Para siempre. Es lo que nos vamos a llevar cuando nos muramos. Pues vamos a pasar a la palabra. El tema que yo voy a tocar el día de hoy, en esta noche, yo le he puesto jóvenes que son sabios. Si ustedes recuerdan, ya hablé de hombres que son sabios, hablé de mujeres que son sabias y ahora voy a hablar de jóvenes que son sabios. Ahora, todo esto con respecto a edificar el hogar, a edificar nuestras vidas. Y como en los otros temas, bueno, no significa que todos los demás que no son jóvenes quedan exentos. Porque al final son principios que son aplicables a todos como personas, seamos hombres, sean mujeres, sean jóvenes, casados, solteros. Son principios que podemos aplicar en toda nuestra manera de vivir, pero especialmente a los jóvenes. ¿De acuerdo? Para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Y la intención es, enseñar cuál debe de ser el comportamiento de un joven que es sabio o que quiere ser sabio para que pueda conducirse adecuadamente. ¿Cuántos jóvenes quieren ser sabios? Los que hay, ¿verdad? ¿Y los demás también quieren ser sabios aunque no sean jóvenes? ¿O cuántos quieren ser jóvenes? Otra vez. Que regresen unos 5 añitos, ¿verdad? Jóvenes que aprendan a conducirse, pero adecuadamente, pero conducirse según el pensamiento de Dios, no según el pensamiento de los hombres. Porque dice la Escritura que los pensamientos de Dios están muy por encima de los del hombre, ¿verdad? Sus pensamientos y sus caminos, pues son otra cosa. Nosotros no los podemos entender si no es por la palabra de Dios. Gracias a Dios por su palabra, porque fuera de la palabra nosotros nos hacemos ideas de que no, lo que Dios quiere es esto, esto y el otro. Y cuando vas a las Escrituras te das cuenta que no tiene nada que ver. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Los jóvenes necesitan vivir de una manera sabia según el pensamiento de Dios expresado en su palabra, no según el pensamiento o razonamiento humano. Porque engañoso es el corazón y perverso, y la mente humana, por más filosofía que puedas buscar, tiene sus límites y no ve toda la realidad, toda la perspectiva del Creador. Si quieres llegar a tener una buena vida, joven, una vida llena de bendiciones, y si quieres llegar a ser una bendición para los que te rodean, entonces necesitas aprender a ser sabio. Encuéntrate a un joven que tengas alrededor y dile, necesitas ser sabio. Los jóvenes, ya, déjenme. Proverbios 1:8 dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hasta ahí. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Jóvenes que son sabios, jóvenes de buen comportamiento. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que un joven puede ser sabio? ¿Sí o no? ¿O crees que queda descalificado automáticamente por la edad? ¿Puede un joven ser sabio? Bueno, vamos a recordar qué significa sabiduría. Sabiduría es el conocimiento y la capacidad o habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Eso es sabiduría. O para que no te compliques y no filosofes tanto, sabiduría es hacer las cosas bien. Esa es una persona sabia. Una persona que sabe hacer las cosas bien simplemente, en tiempo, en forma. Una persona que toma buenas decisiones en el momento oportuno. La pregunta es entonces, déjame reformularla.
¿Pueden los jóvenes hacer las cosas bien? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Un joven puede hacer las cosas bien si quiere hacerlas bien. Mira, a lo largo de la historia han habido, aún en nuestros días, a nuestro alrededor y aún en el futuro, siempre habrá jóvenes que pueden ser sabios, y que han hecho las cosas bien. Pero para que esto sea posible, para que un joven, una persona en general, pero especialmente un joven, pueda llegar a ser sabio, es necesario que aprenda a sujetar su vida a la instrucción de la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. ¿Quieres ser sabio? Aprende a sujetar tu vida a la instrucción de la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. No hay otra forma de llegar a ser sabio. Puedes llegar a ser intelectual, puedes llegar a ser un filósofo conocido, algún empresario, algún doctor en ciertas materias, pero sabio solamente te va a hacer Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra. No hay más. Mira, ¿has visto doctores que son una eminencia en su tema? Que son las que dices tú, wow, este doctor yo no sé cómo le sacó el cerebro, se lo arregló y lo volvió a meter. ¿Sí es conocido? ¿Has visto noticias? Pero sale y está fume y fume, sabiendo que el cigarro causa cáncer. Yo les he contado que en una ocasión me tocó escuchar de un doctor que murió de dengue porque no se quiso atender. O sea, un doctor no quiso atenderse, un dengue, y ese dengue lo mató. ¿Le faltó sabiduría, sí o no? Entonces, el conocimiento no te hace sabio, el intelectualismo no te hace sabio. Porque hacer las cosas bien depende de que sujetes tu vida a la instrucción de la palabra de Dios y que te dejes gobernar, dirigir por el Espíritu Santo. Eliú, quien era el amigo más joven de Job, expresó lo siguiente, Job 32, 8 y 9. Yo lo leo en la Biblia en lenguaje sencillo, dice así. Sin embargo, Job 32, 8 y 9, dice, sin embargo, no depende de la edad entender lo que es justo. No son los muchos años los que dan sabiduría. Lo que nos hace sabios es el Espíritu del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que nos hace sabios? El Espíritu Santo. No importa si tienes 100 años, puede ser un viejito de 100 años y necio. Ay, es que yo he vivido mucho, sí, pero con todas tus vivencias no eres nada sabio o nada sabia. Porque lo que hace a una persona sabia es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu, dice, vive en nosotros. Si nos sujetamos a la instrucción de las Escrituras, de la palabra de Dios, y nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, entonces podemos llegar a ser sabios. Podemos llegar a ser personas, y especialmente ustedes jóvenes, pueden llegar a ser jóvenes que saben hacer las cosas bien. ¿No te gustaría eso? Ay, desde luego, pero ya estás convencido que porque eres joven tienes derecho a regarla muchas veces. Y ese es un grave error. Piensan que porque son jóvenes automáticamente quedan exentos de sus errores. Pero la realidad es que las consecuencias llegan. Llegan las consecuencias sin importar la edad que tengas. Dice la Escritura que lo que nos hace sabios es el Espíritu del Dios Todopoderoso. Y un joven puede llegar a ser sabio, pero la sabiduría para el joven llega a ser un poco complicada por el hecho de que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Por eso la sabiduría le es complicada al joven, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, del joven.
lo que hace que la gran mayoría de los jóvenes desprecien la sabiduría por la necedad que está ligada a su corazón. Desprecian la sabiduría y optan por seguir sus propios impulsos que los llevan a malos términos. ¿Por qué? Por su necedad. Mira, que la necedad esté ligada a tu corazón, joven, no significa que si eres un hijo de Dios, un hombre o una mujer nacida de nuevo, no puedas desligarte de esa necedad para sujetarte a la voluntad de Dios. Dios te ha hecho libre para que ya no obedezcas más a tus impulsos y a tus deseos, para que pienses. Dios te ha hecho libre para que entiendas y para que hagas las cosas bien. Proverbios 22:15, en la versión Dios habla hoy, dice así: la necedad es parte de las ideas juveniles. Escuchen bien, Bueno, ábranlo ahí, Proverbios 22:15. Quiero que y lo lean también en la pantalla. Me gustó como dice esta versión. Dice así: la necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita. ¿Qué dice? Que se quita. ¿Cómo? Cuando se corrige con golpes. ¿Cuánto les gustan los golpes? ¿Has escuchado la frase de necesita golpearse para que entienda? ¿Sí? ¿Cómo se quita la necedad? Con golpes. Déjalo que se golpee para que sea sabio. Ahora, no necesariamente tienes que golpearte. Aquí dice que los golpes ayudan a quitar la necedad del corazón. Pero si tú antes de golpearte decides sujetar tu vida a la instrucción de la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, puedes llegar a ser sabio sin necesidad de golpearte tanto, sin necesidad de que te den unas cachetadas. Porque si o no, a los jóvenes dan ganas de darles cachetadas, ¿verdad? Y a uno que otro grande también, no tan joven. Pero dice, la necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes. Mira, lamentablemente, muchos jóvenes, desde los más pequeños, es decir, desde los que son adolescentes, hasta los jóvenes un poquito más grandes, a los que muchas veces les llaman jóvenes adultos, de 38, 40, 50 años, hasta los jóvenes un poquito más grandes, se están causando daño a sí mismos a causa de la falta de sabiduría en sus vidas. Están sufriendo, hay sufrimiento en el corazón. Muchos jóvenes se sienten sin rumbo y sin dirección. Muchos jóvenes piensan constantemente en el suicidio. Muchos jóvenes no entienden el significado y propósito de sus vidas. Se sienten desanimados constantemente. ¿Por qué? Porque les falta sabiduría a sus vidas. Y a veces, y de una manera lamentable, es cuando ya se han golpeado demasiado que deciden volverse a Dios y hacerle caso. Pero ya cuando echaron a perder muchas cosas, ya cuando arruinaron sus vidas. Y qué lamentable es que un joven tenga que arruinar su vida para entender que necesita entregarse a Dios, que necesita rendir su vida a la voluntad divina. Ya cuando el marido, la amarraron, quedó embarazada, el marido la golpea, ya cuando el marido le puso el cuerno, ya cuando se le murió uno de sus hijos, ya cuando pasaron tantas desgracias, es cuando dice, ay, ahora sí, Señor, ahí voy. Pero si tienes, y muchas nacieron en cuna cristiana, muchos jóvenes, y no entienden estas cosas. Hasta son tan osados que dicen, déjame vivir mi propia vida, deja que yo experimente mis propios errores. O sea, ¿sí te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Cómo que te dejen experimentar tus propios errores? O sea, déjame, yo quiero experimentar mis equivocaciones. Si yo me equivoco, yo voy a ser el responsable, O sea, está bien, sí es cierto, al final lo único que te perjudica eres tú.
¿Pero estás consciente de lo que estás hablando? Mira, métete ahí a internet y ponle la imprudencia de los jóvenes o lo que produce la imprudencia de los jóvenes y te vas a dar cuántas muertes hay al año por jóvenes que son demasiado imprudentes, por jóvenes necios, faltos de sabiduría, de entendimiento. Déjame vivir mi propia vida. Sí, pues fue el último día que viviste. Había un video de un joven, un par de jóvenes que iban en un carro y grabando a qué velocidad iban a tope el velocímetro. Otros se mataron por ir a altas velocidades, otros terminaron muertos por andar metidos en cosas que no debían, en lugares donde no debían estar. Ay, es que es bien chida la banda. Sí, pero ¿eso te hace bien? ¿Eso te edifica? ¿Eso le da propósito a tu vida? ¿Eso le añade sabiduría a tus días? Andar en lugares donde no debes de andar, al rato llegan, avientan balazos por todos lados, te toca uno a ti. ¿Por qué, Dios? Bueno, es que Dios no te mandó a estar en esos lugares, en esos tipos de conciertos. Pero el joven es necio y lamentablemente hasta que ya se ha golpeado demasiado, decide entregarle su vida a Dios, cuando no es necesario. Hay muchas cosas que dice en la Escritura que se escribieron como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que ellos, para que aprendamos a ser sabios a más temprana edad que todos los demás. Mira, lo que va a marcar la diferencia entre un joven necio y uno sabio es la disposición de su corazón para escuchar el consejo de Dios y ponerlo en práctica, obedecerle. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre un joven sabio y un joven necio. Un joven sabio dice, escucha el consejo, lo medita y lo pone en práctica. Un joven necio dice, no te creo. Es que conmigo no va a ser así, es que yo soy diferente. Es que conmigo yo soy más trucha, yo soy más abusado, yo soy más inteligente que los demás. E ignora que todos estamos cortados con la misma tijera. Todos traemos el mismo tipo de naturaleza caída. Les dices, mira, José, el hijo de Jacob, era un hombre temeroso de Dios y aún así tuvo que correr de la esposa de Potifar. A ver, ¿tú por qué crees que corrió José? Porque si que se quedaba se le echaba el plato. Y no quería defraudar a Dios, no quería deshonrar a su patrón, a su jefe. Él dijo, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Y dijo, más vale aquí corrió que aquí quedó. Y los jóvenes hoy dicen, yo sí aguanto. Y al rato andan ahí pagando las consecuencias. Porque no tienen una disposición en su corazón para escuchar el consejo. Lo menosprecian, se vuelven necios. Y no es hasta que les pasan las cosas que entonces entienden, y a veces ni así. A veces ni pasándole las cosas. Yo he conocido personas que fueron jóvenes, fueron necios toda su vida y aún de viejos ni siquiera cambiaron. Murieron sin haber cambiado después de tener toda una vida de miseria. Y fueron necios toda su vida. ¿Cuántos desearían una vida así? Pues no, ¿verdad? Lo mejor que puedes hacer, joven, es entregarle tu vida al Señor y sujetar todos y cada uno de tus días a la instrucción de la palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Mira, yo me convertí a Cristo a los 21 años. Antes de todo eso, yo mi vida la viví en el mundo. Y yo digo, ojalá me hubiera convertido, no sé, a los 14, a los 13, a los 12. Que sabemos que no sale fuera del control de Dios. Pero yo estuve mucho tiempo rechazando a Dios y cuando ya entendí todo el tiempo que desperdicié, yo hubiera querido entregársela antes. Mira, los que tienen más de 30 años, 35 años, ¿ustedes no hubieran querido entregarle su vida al Señor a los 2 años? A los 15, ¿verdad? Cuando tienes uso de razón, a los 12, no sé. Me hubiera evitado tantas cosas, dice. Ojalá yo hubiera tenido a alguien que me instruyera. Ojalá yo hubiera tenido a alguien que me llevara a los pies del Señor, como lo tienes tú. Entiende, cabezón.
Así les decimos, ¿verdad?, a los jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces no ven el privilegio que tienen de estar rodeados de una instrucción sana de la palabra y siguen tomando malas decisiones. Pero ¿qué tipo de persona quieres ser, joven? Y de pasada también a los grandes. ¿Una persona necia o una persona sabia? ¿Una persona que dispone su corazón a escuchar el consejo de Dios y obedecerlo? ¿O una persona que dice, no me interesa eso? Yo sé lo que hago. Sí, yo quiero a Dios en lo que me conviene. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Mira, la Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. Eso es lo que dice un versículo antes, en el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero también nos dice que son los necios los que desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios desprecian la sabiduría, la instrucción. E inmediatamente después de decir estas cosas, lanza una invitación a poner atención a la instrucción y a la dirección que podemos recibir de otros. Principalmente dice aquí en el texto de los padres que tienen temor de Dios. Los padres que pueden dar un consejo conforme a las Escrituras. Pero claramente también es un principio que se aplica a toda persona que tienes alrededor tuyo y que tiene temor de Dios. Toda persona que puede ofrecerte sabiduría e instrucción sana. Por eso dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ahora, esta palabra es importante, la palabra oye. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, pero tú oye. Dile al que tienes a un lado, oye. Y más si es joven. Y si está dormido, te doy permiso que le des un zape. Porque es para ellos la predicación y de repente se duermen. Es que me desvelé en el Facebook. Oye, dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, pero tú oye, hijo mío, la instrucción. Oye, esta palabra es importante aquí. Es la palabra hebrea shamá, que es la misma palabra que Moisés utilizó para exhortar al pueblo de Israel ante la instrucción de Dios. Ahí en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y empieza a instruirles. De hecho, eso es una oración que constantemente los judíos recitan en sus reuniones. Oye, dice, oye, hijo mío, la instrucción. Y esta palabra, shamá, significa oír, pero con inteligencia. Oír inteligentemente. Ahora, oír con inteligencia implica tres cosas. Número uno, implica entender lo que estás oyendo. Es decir, prestar atención. Cuando yo estoy escuchando algo y presto atención, no estoy pensando en la serie, no estoy pensando en la escuela, no estoy pensando en el trabajo, no estoy pensando en las cartitas de Pokémon. Ese era mi tiempo, ahorita no sé. No estoy pensando en esas cosas, sino que estoy oyendo con inteligencia para entender. Estoy poniendo atención para responder con base en lo que he escuchado. ¿Te ha tocado platicar con personas que les dices algo y no entendieron nada? Parece que ni escucharon. O el dicho que dice, oye, parece que le estoy hablando a la pared. ¿Sí lo has escuchado? ¿Por qué? Porque están escuchando y parece que, están oyendo y parece que no están entendiendo nada. ¿Quién sabe en qué mundo están? Bueno, es que oír inteligentemente, jóvenes, implica entender lo que estás escuchando, lo que estás oyendo. No es nada más escuchar por escuchar. Por ejemplo, si se termina esta enseñanza y no te acuerdas de nada, no escuchaste con inteligencia, perdiste el tiempo. No hay fruto, porque la palabra de Dios no es mágica. Se razona, se entiende.
Una vez que la has entendido, la segunda implicación es comprender la información. Escuchaste, estás escuchando con atención y ahora estás comprendiendo, estás razonando lo que estás escuchando. Estás razonando para entender la información que te están transmitiendo. Y la tercera implicación es obedecer lo que te están dando, lo que te están diciendo. Escuchar, entender, comprender y obedecer. Someterte a la autoridad de las Escrituras, de la palabra de Dios, para hacer lo que se te está demandando o lo que se te está requiriendo. En este caso, pues Dios a través de su palabra. El Señor se refería a esto cuando en las distintas ocasiones que le hablaba al pueblo judío les decía, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga, a eso se refería. El que esté escuchando, que escuche con inteligencia. El que esté escuchando, entienda, comprenda y obedezca lo que le estoy diciendo porque es palabra de Dios. Eso es lo que decía Jesús. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, el joven, desgraciadamente, tiende a fallar en esto. Porque la necedad está ligada a su corazón y no hace nada por quitarla. El joven tiende a fallar en esto porque parece ser que no oye. Es decir, parece que no entiende, parece que no comprende y por lo tanto no obedece la instrucción. No obedece lo que el Señor está hablando. Mira, ¿cuántos jóvenes el día de hoy en las iglesias entienden o han escuchado, mejor dicho, que el Señor dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que hacen muchos jóvenes o muchas jovencitas? Unirse con los incrédulos. No oyeron nunca con inteligencia. No entendieron de qué es lo que el Señor les quería librar. Muchos malos matrimonios son el resultado de la falta de atención, de entendimiento, de comprensión y de obediencia a ese texto. Que aunque no lo habla específicamente a un nivel matrimonial, es totalmente aplicable. Aún más al matrimonio, lo habla en una cuestión social, pero al matrimonio es todavía más estricto, porque es con la persona que vas a compartir toda tu vida, o en teoría tienes que compartir toda tu vida con esa persona. Pero muchos neciamente ignoran esta instrucción y se unen en yugo desigual con los incrédulos y viven infelices toda su vida, sea hombre o sea mujer. No son capaces de esperar. Dice, no, pues preferible alguien que nada. No, es que es preferible, esperes en el Señor, ruéguese al Señor, pongas tu petición delante de Él y dejes que Él se encargue para que en su momento tengas una persona que camine en el mismo sentir que tú, que estén de acuerdo en que lo más importante de su matrimonio, ¿qué va a ser? Dios, su palabra, su instrucción, porque fuera de Él no se puede. Pero muchos jóvenes ignoran esto. Parece que no entienden y no obedecen lo que Dios está hablando. ¿Cuántas veces le has dicho a un joven, o los padres les dicen a los jóvenes, oye, no te vayas a tal lugar, por favor? ¿Y qué es lo que hacen? Se van a tal lugar. Les dicen, no tengas tales amistades no te convienen. ¿Y qué es lo que hacen? Ay, ¿tú qué sabes? Tú ni los conoces. Sí, no los conozco, pero de volada se les ve la finta. ¿Qué son esas 30 lagrimitas que trae aquí tatuadas? No está bien. Llega y apesta marihuana. ¿Cómo te voy a decir que está bien esa amistad? O yo he visto cómo le habla a sus padres. No te juntes con ese tipo de personas. Cuida tus amistades. ¿Y los jóvenes qué hacen? Al contrario, se los hacen compadres, ¿verdad? O sea, neciamente. No vayas a comprar esto. No te vayas a gastar el dinero en aquello. No veas tales programas. No escuches ese tipo de música. Pero parece que les dices lo contrario. Y todo lo que no les dices que hagan, hacen. Y al rato se golpean
y aprenden a ser sabios después de tantas heridas. A mí me pasó. Yo les he contado cómo a mí, en una ocasión, mi mamá y mi papá se fueron de viaje y me dieron una instrucción clara. Me dijeron, no te salgas y dejes a tu hermana sola. Creo que tenía 17 o 18 años. No te salgas y no dejes a tu hermana sola. ¿Cómo crees, mamá? ¿Qué creen que hice? Me salí y la dejé sola. Ese día, si no me mataron, fue por gracia de Dios. Me pusieron la peor golpiza de mi vida. De verdad, la peor golpiza de mi vida. Yo no sé por qué no me mataron, sinceramente. Me pudieron haber matado a golpes porque estaba bañado en sangre. Pero la instrucción fue clara. No te salgas y dejes a tu hermana sola. Es que a veces somos demasiado necios. Ahora, yo en ese momento yo no tenía una instrucción de la palabra. Ustedes ya la tienen, jóvenes. Y también los grandes. No se vayan y dejen a su esposa sola. O a su esposo. Ustedes ya tienen una instrucción de la palabra de Dios. Muchos jóvenes parece que recitan el no pasa nada. Relájate, no pasa nada. Y ese es su mantra. Todos los días se levantan y no pasa nada. Y lo hacen por el hecho de que simplemente no entienden que Dios ha tenido misericordia con ellos. Confunden que Dios extiende su misericordia, los libra de muchos peligros, los libra de muchas consecuencias de sus malas acciones y la confunden, menosprecian la misericordia de Dios y la confunden con un no pasa nada. ¿Ves? Te dije que no iba a pasar nada. Es que no confundas, el que Dios haya extendido su misericordia y te haya librado de muchas consecuencias, no significa que un día el Señor vaya a permitir que pase algo contigo. Por andar yendo a lugares donde no debes de ir. Mira, yo me he enterado y he tenido conocidos que han perdido a sus hijos por andar en lugares que no debieron de haber andado. Por amistades que no debieran de haber tenido. Y muchos piensan que no pasa nada, pero mira, Dios es paciente. Dice la Escritura que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ¿sí o no? Mira, y esa paciencia y esa bondad, esa misericordia que Dios tiene es tan longánima, o sea, tan extensa, que parece que no pasa nada, porque ya pasaron varios años y nunca te ha pasado nada. Pero también el versículo se complementa diciendo que no pasará por inocente al culpable. Si un día obtienes consecuencias por tus malas acciones, no te preguntes por qué, porque Dios muchas veces te estuvo hablando. Es lo mismo que Eliú le dijo a Job. Es que Dios habla muchas veces y de muchas maneras, pero el hombre simplemente no entiende porque es necio. Y dice Eliú, y le habla para librarlos del peligro, pero el hombre no entiende eso. Y menosprecia la instrucción y la dirección que Dios nos da a través de su palabra. Tienden a confundir la misericordia con no es tan malo. Es que no le hago daño a nadie. Exactamente, quizá no le haces daño a nadie, pero Dios no quiere solamente eso. Lo que Dios quiere es que no te hagas daño a tú mismo o tú misma. Puedes no hacerle daño a nadie, pero ¿qué tal si te estás haciendo daño a ti mismo o a ti misma? ¿Crees que eso está bien? Tampoco está bien. Y Dios quiere librarte de un daño que tú mismo o tú misma te puedes causar en tu corazón por el hecho de ser necio o ser necia. Muchos jóvenes piensan que pueden abusar de la misericordia de Dios, que nunca va a llegar la consecuencia. Y además ignoran todos los ejemplos vivos de todas las personas que tienen a su alrededor. De personas que han enfrentado consecuencias terribles y siguen pensando que a ellos no les va a pasar. Personas que han enfrentado peligros de muerte, peligros de prisión, y piensan que a ellos no les va a pasar. ¿Por qué piensas que a ti no te van a pasar las cosas, joven?
o jovencita. Mira, si haces lo mismo que hacen otros, te van a pasar las mismas consecuencias que hacen otros. Es así de simple. Por eso Juan decía, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Imita lo bueno, lo que es de Dios, en lo que hay sabiduría divina. No imites lo malo, porque lo malo te lleva a malas consecuencias. Ahora déjame preguntarte, ¿quieres ser un joven sabio? ¿Una jovencita sabia? ¿Sí o no? ¡Ey, no te duermas! Por si alguien estaba dormido. ¿Quieres ser un joven o una jovencita sabia? Bueno, tienes que comenzar por oír inteligentemente. Oye la instrucción. Mira, que no sea protocolo, porque si tú escuchas por protocolo, eso no es escuchar inteligentemente y puedes estar sembrando para una consecuencia terrible en tu vida. Ay, otra vez me vas a sermonear. No, es que no es sermón, joven. Es para librarte de que cometas una necedad. No es sermón, lo que te dicen tus padres no es sermonearte, no es quererte controlar, es quererte guardar de las cosas terribles a las que puedes llegar si no eres sabio, si no tomas decisiones sabias. No escuches simplemente por protocolo, no escuches tampoco por orgullo o con orgullo en tu corazón, porque muchas veces les están hablando y ya están pensando la respuesta, no oyen con entendimiento, con comprensión. Simplemente están pensando y dicen, es que no es cierto. Ay, a fulanito no le pasó nada. Ay, y es que él no conoce mi vida. No, es que no es así. Todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios tienes que escucharlo con inteligencia, porque puede librar tu alma de la muerte. Puede librarte de consecuencias que son terribles. ¿Quieres ser un joven sabio? Tienes que comenzar por oír con inteligencia. No con altivez, no con vanidad en tu corazón. Mira, cuando deseamos algo en el corazón, lo defendemos a capa y espada, ¿sí o no? Y ponemos miles de pretextos, podemos encontrar cientos de justificaciones el por qué sí tengo que hacerlo así. No es que un viaje es necesario. ¿Por qué? Pues porque nos desestresamos. No es que necesito ese teléfono. ¿Por qué? No, es que lo necesito para mi trabajo, porque el sistema operativo que trae el iPhone es el mejor y es muy rápido. El otro y justificas tu vanidad a más no poder. No es que necesito hacerme una acá de cejas. Y es que necesito una depilación láser. Y es que necesito inyectarme proteína a los jóvenes para estar ponchados. O sea, cuando hay algo en tu corazón que deseas de todo tu corazón, mira, tu corazón te va a engañar diciéndote que sí lo necesitas y que es lo mejor, que es lo mejor. Y la necesidad está ligada al corazón. En una ocasión, a mi hija, a una de mis hijas, una tía le regaló dinero. Y ella fue a comprar, mi esposa la llevó a comprar. Y estaba, es una perrunguilla, ¿no? Y estaba en una tienda así de todo eso que cuestan 5 pesos, 10 pesos las cosas. Y ve algo y dice, no, esto lo necesito. Así, no me acuerdo, unas calcamonías, no sé qué era. No, esto lo necesito en mi vida. Dice, lo necesito. Desde chiquitos dicen que necesitan esas cosas. Y normalmente pues tratamos de explicarle, no lo necesitas, lo quieres, es diferente. ¿Verdad? Porque nos mentalizamos que necesitamos las cosas y cuando llegan y nos dan consejo de sabiduría, de que no es lo que más te conviene, la vanidad que ya traes en tu corazón y que te forza a decir que es lo mejor, te hace despreciar ese consejo de sabiduría y no escuchas con inteligencia. No entiendes lo que te están hablando, no lo comprendes y por lo tanto no lo obedeces, no lo tomas en cuenta. Por eso cuando escuches, cuando oigas, tienes que oír con inteligencia, con un corazón humilde, considerando que quizá lo que te están diciendo puede ser para tu beneficio, que el consejo puede ser una bendición, porque no te olvides que dice la Escritura que todo lo que sembremos también vamos a cosechar.
Y esa es una ley inmutable, no cambia, ¿eh? Si yo siembro limón, ¿qué voy a obtener? ¿Papaya? Pues limón. ¿Sí o no? Si siembro uva, pues voy a tener uva. Naranjas, naranjas. Todo lo que siembra se cosecha. Y un buen consejo, una buena instrucción, un corazón humilde para recibir esa buena instrucción puede ser la diferencia en lo que tú vas a estar cosechando. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que si seguimos nuestros malos deseos, ahí en Gálatas 6, 8, entonces cosecharemos lo que nuestros malos deseos pues nos van a llevar a hacer, ¿no? Que es morir para siempre, es lo que dice la Escritura. Si siembras para la carne, de la carne cosecharás corrupción. Pero si tú siembras para el Espíritu, es decir, si lo obedeces, si te sujetas a la instrucción de la palabra y la dirección del Espíritu Santo, entonces del Espíritu Santo, del Espíritu cosecharás vida eterna. Así que dice, no te canses de hacer el bien, porque si sigues haciéndolo, Dios te va a premiar a su debido tiempo. Por lo tanto, ¿quieres ser un joven sabio? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Oír, pero oír con inteligencia. Oír para entender, para comprender y para obedecer la instrucción. Mira, hay dos acciones que nos pueden hacer sabios según el texto que tomamos en un principio, Proverbios 1:8. Y la primera acción es, dice, oír inteligentemente la instrucción de tu padre, la instrucción de una persona sabia, una persona con temor de Dios. Oír la instrucción de la Escritura, de la palabra de Dios, dada por un hombre o por una mujer con temor de Dios. Lo que está diciendo es, oye, entiende, comprende y obedece a la instrucción de la palabra de Dios. Esta palabra instrucción, jóvenes, significa principalmente corrección. Corrección. Instrucción es corrección. Lo que te está diciendo es, oye o entiende, comprende y obedece la instrucción que va a corregir tu vida, que te va a ayudar a corregir tus pasos. La Nueva Versión Internacional lo menciona así: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre. Escucha las correcciones. No tengas en tu corazón la necesidad de decir otra vez con lo mismo. Es que si no hicieras lo mismo, no vendrían otra vez con lo mismo. Es claro que si no cambias tu conducta, si no cambias tu manera de pensar, siempre te van a estar tratando de corregir esos malos hábitos. Echa la ropa a su lugar, tiende tu cama, trabaja, haz algo con tu vida, justifica el aire que respiras, otra vez con lo mismo. Sí, ¿por qué? Porque ya tienes años y no cambias. ¿Cómo quieres que no vengan con lo mismo? Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre. Joven, necesitamos aprender a recibir la instrucción que tiene la intención de corregir nuestros pasos. En lugar de actuar como si de fábrica viniéramos ordenados. Mira, ¿quién viene ordenado de fábrica? ¿Verdad que no? Por eso se llama nacer de nuevo. ¿Cómo es un bebé cuando recién nace y comienza a caminar? Parece borracho, ¿sí o no? Pon a un bebé que está iniciando a caminar a hacer un 4. O píntale una línea y dice, a ver, señor, camínale por aquí. Pues no, el bebé va a ir así, luego se va a caer, luego se va a levantar y se va a caer de frente. No puede, ¿por qué? Porque apenas está aprendiendo a caminar. Por eso se llama nacer de nuevo. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, aun cuando le hayas entregado tu corazón al Señor, apenas estás dando tu primero. Es más, a lo mejor estás gateando.
y ya quieres que te dejen hacer lo que tú quieres. No, necesitas aprender a caminar adecuadamente. Pero muchos jóvenes piensan que vienen ordenados de fábrica. Mira, ¿cuál es o cómo venimos o cuál es nuestra condición natural como hombres? ¿Cuál es? Es desorden y caos, es el pecado, ¿sí o no? Esa es nuestra condición natural, el pecado es desorden y caos. Esa es nuestra condición natural. Si hay alguien que puede cambiar eso, es Dios a través del nacimiento de nuevo y del gobierno del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra. Es cuando Dios comienza a ordenar todo ese caos que había o que hay en nuestra vida. Crecemos con carencias de todo tipo. Crecemos sin Dios. Desarrollamos nuestras vidas según lo que tenemos. Y lo que tenemos no es otra cosa sino una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Y tú crees que ese tipo de sabiduría te va a decir cómo hacer bien las cosas? ¿Tú crees que una sabiduría terrenal, animal y diabólica te va a dirigir por el buen camino? No, necesitas la sabiduría divina. Porque no vienes con un orden, por el contrario, vienes con un caos y un desorden en tu vida. David expresó en el Salmo 51, en el versículo 5, yo sé que soy malo de nacimiento. Dice, pecador me concibió mi madre. Y esto con respecto al tipo de naturaleza con la cual venimos en el mundo. No está hablando de una depravación total, sino de una inclinación hacia lo malo. David dice, desde nacimiento estoy inclinado a lo malo. Y eso lo dijo después de que Dios lo puso como rey de Israel, cuando cometió adulterio con Betsabé y asesinato con su amigo Urías. Porque naturalmente sin Dios estamos inclinados a hacer lo malo. Por eso necesitamos oír, escuchar, entendiendo y comprendiendo las correcciones que nos hacen. La palabra corregir significa arreglar. Tú necesitas oír con inteligencia para arreglar lo que esté mal en tu vida. Si no escuchas, no vas a arreglar nada. Es como aquel que compra un aparato de 3,000 piezas pequeñas y quiere armarlos sin instrucciones. No se puede. Si quieres ordenar tus pasos, quitar los defectos que hay en tu corazón, en tus pensamientos, con el fin de caminar correctamente, es decir, conforme al pensamiento de Dios, entonces tienes que entender las correcciones que te hacen a través de la palabra de Dios. Ahora, en general, pero especialmente a los jóvenes, no les gusta ser corregidos. ¿A quién le gusta ser corregido? Pues algún valiente que levante la mano, por Dios santo, somos cristianos. A mí me gusta ser corregido. Pero especialmente a los jóvenes y al hombre natural no le gusta ser corregido. Erróneamente piensan que la corrección es algo malo. Llega alguien a corregirlos y se enojan. A ver, ¿la corrección es algo bueno o algo malo? Bueno, entonces cuando alguien te corrija, pues no te enojes, escúchalo con atención, con entendimiento, con comprensión, y si está en lo correcto, pues obedece y cambia. Piensan que es algo malo, piensan que la corrección es un ataque directo, piensan que los hace ver mal, cuando la realidad es que, escúchame bien, la realidad es que es una bendición tener a alguien que pueda ayudarnos a no quedarnos en el error. ¿Cuántos de ustedes cometieron errores por no tener a alguien que los instruyera? Levante su mano.
Levántala bien. Mira, jóvenes, voltea alrededor. Cometimos errores porque a veces no hubo alguien que nos instruyera en eso. Tener a alguien que nos corrija es una bendición, hermanos. Es una bendición. Muchos creen que no hay otro camino que el suicidio porque nunca hubo nadie que les mostrara otro camino. Tener a alguien que pueda ayudarnos a no quedarnos en el error es una de las bendiciones más grandes que Dios puede darnos. La Escritura nos habla bastante acerca de la corrección como una acción que nos manifiesta amor. La Escritura dice, quien no corrige a su hijo no lo quiere. Otra versión dice, no lo ama. Ay, déjalo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces no lo amas. Si lo dejas hacer lo que quiere, no lo amas. Porque el que lo ama, dice la Escritura, lo corrige. El que ama a su hijo, lo corrige. La corrección no solamente nos manifiesta amor, la corrección también nos da tranquilidad. Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. ¿Por qué? Porque cuando lo corriges, entonces endereza sus caminos y tú puedes descansar y también la persona puede descansar de cometer faltas que le costarán mucho después o que le hubiesen costado mucho. La corrección nos guarda de daños irreparables. Corrige a tu hijo, dice en Proverbios 19:18 en la versión Dios habla hoy. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido. Mientras aún pueda. Porque llegará un momento en el que lo único que le va a quitar la necedad son los golpes. Por eso a muchos les llegan enfermedades, les llegan ruinas económicas, muertes de seres queridos, para ver si así despiertan el tipo de vida que están llevando. Corrige a tu hijo mientras puedas, mientras aún pueda ser corregido, pero no vayas a matarlo a causa del castigo. O sea, no lo corrijas demasiado fuerte o con una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque si no lo corriges, un día va a causar daños. Bueno, ¿es que lo corregiste? ¿Es que lo instruiste adecuadamente? Es que siempre se enojaba y por eso tú preferiste no decirle nada. Lo único que le hiciste fue que siguiera sembrando su caos. Hablando de niños, porque hay niños de 8 años que son asesinos. 7, 8 años que ya están pensando en matar. Y si no hay alguien que los instruya, que los corrija, esos niños crecen creyendo que pueden llegar a hacerlo. ¿Cuántos niños ves en las escuelas haciendo bullying a otros y abusando de otros? ¿Por qué? Porque no hay instrucción en su casa, no hay corrección. Y piensan que causarle daño a otros está bien. Y eso no es correcto. Incluso la corrección puede llegar a librarnos de la muerte. Proverbios 23:13 dice en la versión Dios habla hoy, no dejes de corregir al joven, pues unos cuantos azotes no lo matarán. Escucha bien, no dejes de corregir al joven, pues unos cuantos azotes no lo matarán. Versículo 14. Por el contrario, si le corriges, le librarás de la muerte. ¿Qué tiene que se enoje? Quítale el celular. Ay, no le des ese consejo a mi papá. Quítale el celular. Vale más que se lo quites a que al rato cometa una tontería. Y tú, joven, sé sabio, escucha la instrucción y la corrección de tus padres. Porque si no vas a cometer cosas que incluso te pueden llevar a la muerte. Y ahí ya no hay para atrás. Y si no eres cristiano, peor, porque vas a un sufrimiento eterno. Miren, cuando una persona, especialmente un joven, aprende a ver la corrección como una bendición, comienza a adquirir sabiduría. Una sabiduría que le va a ayudar a tomar buenas decisiones
para forjar un buen futuro, para llevarlo a vivir todas las bendiciones de Dios sobre su vida. ¿Cuántos jóvenes quieren bendición? Ay, pregunta también por los grandes. Bueno, ¿cuántos quieren bendición en general? No sean sabios. Que si no hay sabiduría, no hay bendición. Porque la sabiduría es hacer lo que está bien, hacer las cosas bien. ¿Quieres ser un joven sabio? Entonces tienes que aprender a oír la instrucción de la palabra de Dios. Tienes que aprender a oír la corrección. Si te corrigen, recíbelo, no seas necio. Recíbelo, te pueden estar librando de mucho. Ahora, instrucción no solamente es corrección, instrucción es disciplina. Es una forma de ver la instrucción, la disciplina. Y la disciplina a veces nos habla de un pequeño castigo para transmitir una enseñanza. Escritura, lo que nos dice la Escritura es que si aprendemos a recibir la disciplina, entonces esa disciplina en algún momento se va a mostrar como una corona a nuestra cabeza. Nos va a ser como un adorno a nuestra vida, como algo que presumir, como algo que se va a ver a los demás y nos va a hacer ver bien. Mira, ¿qué es lo que hace un niño cuando es disciplinado? Llora, ¿verdad? Le das disciplina a un niño, sea con vara o sea con alguna prohibición de algo, pues llora. ¿Por qué? Porque es niño, no entiende lo que acaba de suceder. Pero después de que aprende una enseñanza, ese niño cambia. Su vida se vuelve más consciente y así crecen los niños. Mira, la otra vez mi hijo me mordió aquí. Pero me pegó un mordión que me dejó un morete. Y yo le tuve que dar vara. Pregúntame si ha vuelto a morder a alguien. La otra vez iba a morder a su mamá. A mi esposa le iba, y como que se acordó y le hizo. Y ya no la mordió, porque sabe que estaba mal. Eso es lo que hace la disciplina. Nos ayuda, nos deja una enseñanza que después, esa enseñanza nos lleva a tomar decisiones que nos hacen bien a nuestra vida. David pudo experimentar esto de manera palpable y escribió en el Salmo 119, versículo 67. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Yo solía desviarme, dice David. Salmo 119, 67 y 68. Yo solía desviarme, dice David, hasta que me disciplinaste. Mira, es el mismo caso conmigo. Yo solía desviarme hasta que me disciplinó Dios. Y es el mismo caso con muchos de ustedes. También se iban de lado, siempre la regaban, siempre lo mismo, siempre, hasta que Dios los disciplinó y dijeron, no, ya entendí, Señor. Ya aprendí la forma en la que debo de conducirme. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Versículo 68. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Eso es lo que David pudo experimentar, la disciplina de Dios, que lo ayudó a depender de su palabra, de la palabra de Dios, de seguir de cerca la instrucción de Dios. Mira, ¿cuántos jóvenes quisieran ser disciplinados si fuera necesario, con tal de que los lleven por el buen camino? ¿Sí o no? Es mejor ser disciplinado, ¿no? Ser instruido. Dios, disciplíname si es necesario, pero no me dejes mantenerme en este error que me puede costar muy caro. En ocasiones la disciplina puede llegar a no ser agradable, pero es parte de la instrucción que nos añade sabiduría. La disciplina nos añade sabiduría, nos hace vivir dentro del propósito de Dios. Por eso no menosprecies cuando eres disciplinado por Dios.
No menosprecies, dice, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y lo hace para que participemos de su santidad, es decir, para apartarnos del pecado y que ahora seamos santos como Él es santo. Para que seamos apartados para Él, para que hagamos las cosas bien, conforme a lo que corresponde a un hijo de Dios. Instrucción no solamente es corrección y disciplina, instrucción también es advertencia. Es decir, hablarle a alguien de un futuro acontecimiento con la intención de cambiar el comportamiento. Si haces esto, mira, te va a pasar esto, eso es una advertencia. No lo hagas, porque si lo haces, mira, vas a llegar a este fin. Joven, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar, no dejes de asistir a la iglesia, porque si lo dejas, las pasiones juveniles te van a arrastrar y vas a terminar haciendo cosas que no te convienen. Esa es una advertencia. ¿Y qué pasa cuando el joven no escucha inteligentemente esta advertencia? Bueno, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de asistir a la iglesia y cuando menos pienses ya andas en los antros. Ya andas viendo pornografía, ya andas hablando con maldiciones, ya andas en el concierto de, iba a decir Paquita, pero ya no está. En el concierto de quién sabe qué, cantando a todo pulmón cosas que no deberían de estar en tu corazón. ¿Por qué? Porque menospreciaste la instrucción a través de la advertencia que te están dando. Implica o puede implicar también la advertencia un consejo. Mira, yo te aconsejo que no lo hagas. Es con tal persona. Mira, no vayas a tales lugares. Es como un consejo. Si lo menosprecias, entonces hay necedad. Hay necedad en el corazón. Y mira, los consejos son indispensables en la vida de todos. ¿Quién no necesita un consejo? Todos necesitamos un consejo. ¿Por qué? Porque no siempre sabemos qué hacer. No siempre sabemos cómo hacer las cosas. Y siempre habrá alguien más que tenga una visión más amplia de las cosas. Siempre habrá alguien que haya adquirido una mayor sabiduría, una mayor inteligencia. Siempre habrá alguien que nos pueda ayudar a cambiar las cosas para bien. Siempre. El necio no pide consejo, el necio no escucha el consejo. Principalmente los jóvenes. Ay, no le digo porque ya sé lo que me van a decir. Es lo más necio que puedes hacer en tu vida. No pedir consejo porque sabes que lo que te van a decir es lo que no quieres escuchar y tú quieres hacer lo que está mal. Eso es la mayor necedad que puedes hacer en tu vida. Proverbios 19:20 dice, atiende el consejo y acepta la corrección y entonces llegarás a ser sabio. ¿Quieres ser un joven sabio? Aprende a recibir instrucción por medio de las advertencias que Dios te da a través de su palabra. El que se junta con necios, necio será. El que se junta con lobos, aullar se enseña, que es lo mismo. No, yo los voy a convertir. No los vas a convertir en nada. Si tú te juntas con necios, vas a terminar siendo un necio. Serás quebrantado al final. Eso es la advertencia de la palabra del Señor. Acuérdate de no olvidarte, cuídate, dice, de no olvidarte de tu Dios. Cuídate de no olvidarte de todas las cosas que te mando hoy. Cuídate de poner en práctica la palabra. Tenemos que recibir el consejo, una advertencia que puede cambiar nuestro comportamiento. Un comportamiento que te hace daño. Un comportamiento que no te permite avanzar adecuadamente en tu vida. Recibir la advertencia y el consejo te puede llevar a un tipo de comportamiento que agrade a Dios y que te haga recibir su bendición. Desechar las advertencias de la palabra de Dios, desechar el consejo de las Escrituras, es cavar tu propia tumba, joven. Es tu propia ruina. Y te va a ir mal.
Mira, no me creas a mí, créele a Dios. Es más, si no le crees a Dios, voltea a ver el mundo. Ve tu familia que no está en Cristo y que es necio, o los que están en Cristo pero que han sido necios y que no reciben la instrucción de la palabra. Pobreza, deshonra tendrá quien desprecie el consejo, dice Proverbios 13:18. En la versión Dios habla hoy. Pobreza y deshonra tendrá quien desprecie el consejo. Ay, no creo. No creo. Es algo necio. No estás escuchando con inteligencia. No estás entendiendo y comprendiendo lo que Dios te está diciendo. Pero grandes honores quien escucha la corrección. ¿Quieres ser un joven sabio? Tienes que comenzar por oír la instrucción, por entender, comprender y obedecer la corrección, la disciplina y la advertencia que Dios trae a tu vida a través de su palabra y de las personas sabias y entendidas con temor de Dios que tú tienes a tu alrededor. Solo así puedes comenzar a ser un joven sabio. Y en segundo lugar, no desprecies la dirección. Rápidamente, ahí en Proverbios 1:8, no desprecies, dice la Escritura, la dirección de tu madre. Que aquí la persona madre es principalmente la mujer temerosa de Dios, virtuosa. Y si no hay una mamá que tenga estas características, pues aplica a toda persona que tengas a tu alrededor, que sea sabia y entendida y que pueda darte una dirección bíblica, una dirección conforme a la palabra de Dios. Otra versión dice, no abandones las enseñanzas de tu madre. Lo peor que podemos hacer es despreciar la guía y la dirección que Dios nos ofrece a través de su palabra y de las personas sabias que Dios pone en nuestro camino. Si tú te has topado con personas sabias y las has menospreciado, cometiste un grave error. Cometiste uno de los errores más grandes de tu vida. Es como aquella persona que no conoce el camino, que no conoce el lugar y se empeña en no pedir ayuda. Oye, pregúntale a ese. No, yo sé llegar. Y ya tiene horas dando vueltas, perdido totalmente por causa de su ignorancia, pero jamás pide ayuda. Así es esa persona que desprecia la dirección y la guía de Dios a través de su palabra y de las personas que son sabias. Oye, pero ya llevas horas buscando, por Dios santo, pide ayuda. No, yo puedo. Es que me da vergüenza, pero la vergüenza no te va a ayudar en nada. La vergüenza no te va a sacar de tu problema, la vergüenza no te va a ayudar a ir adecuadamente. Ay, es que me da pena que piensen esto. ¿Y qué tiene que lo piensen? Tú pide ayuda. Lo que tú intentas es cambiar. Cambiar consecuencias de mal por consecuencias de bien. Así es el joven que se cree sabio en su propia opinión. Pierde tiempo. Un joven que no pide dirección, un joven que no pide guía o que no la busca a través de la palabra, es una persona que pierde el tiempo. Pasan los años y no crece como un joven sabio. No está preparado para un noviazgo, no está preparado para un matrimonio, no está preparado para un trabajo y echa a perder todas las cosas. Se casa y no es sabio en sus trabajos y está de trabajo en trabajo. No es sabio en su matrimonio y es infeliz toda su vida. No es sabio con sus hijos y guía hijos hacia la perdición. Pierde el tiempo mientras no recibamos la dirección y la guía de la palabra de Dios, perdemos el tiempo. Y va cayendo cada vez más bajo. Termina cansado y frustrado, renegando y amargado siempre. Despreciar es rechazar o abandonar la dirección. La palabra dirección nos habla específicamente en este texto donde dice no menosprecies la dirección de tu madre. La palabra dirección es la palabra Torah, que es la palabra que se utiliza para o que hace referencia a la ley de Dios, en este caso a su palabra. No menosprecies la dirección que te dan a través de la palabra.
¿Por qué? Porque si la abandonas, si rechazas esa dirección, lo único que puedes esperar es algo malo para tu vida. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia caerá el joven. Por eso ves tantas muchachas embarazadas, tantos jóvenes embarazando muchachas y echando a perder sus vidas. Porque no recibieron, porque abandonaron la dirección de la palabra. Abandonaron lo que Dios quería darle, la instrucción que Dios quería darles. Es que no pasa nada, yo sé lo que hago. No, es que no abandones la palabra de Dios. Es para ti, es para... ¿A poco tú crees que le hace bien a Dios el que tú lo obedezcas? ¿Qué gana Dios con que tú lo obedezcas? Nada. Pero tú ganas todo. Por eso obedeces, es sabio y no abandones ni rechaces la dirección de la palabra de Dios. En la multitud de consejeros hay seguridad, dice la Escritura. Es indispensable la dirección que se nos da por medio de la palabra de Dios para hacerle frente a la vida que tenemos por delante. Sin una sabia dirección no podemos hacerle frente a la vida. Si abandonamos la palabra de Dios, va a venir una decadencia. Pero si abrazamos la dirección, el consejo de las Sagradas Escrituras, entonces tendremos una vida y una vida en abundancia. Proverbios 29:18 en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Cuando la gente, repito, Proverbios 29:18 en la Nueva Traducción Viviente, cuando la gente, cuando el joven, cuando la jovencita no acepta la dirección divina, ¿qué pasa? Se desenfrena. ¿Cuántos jóvenes no he visto yo así? Que de buenas a primeras dejaron de aceptar la dirección de Dios a través de su palabra y terminaron muy mal. Pero el que obedece la ley es alegre. A ver, voltea a ver al joven que tengas más cerca a ver si está alegre. Se ve todo amargado, ¿verdad? Le hace falta sabiduría, le hace falta escuchar con inteligencia la instrucción y recibir también la dirección de Dios a través de su palabra. ¿Quieres ser un joven sabio? No abandones la palabra de Dios. Amén. Termino con este pasaje, Proverbios 4, versículo 1 al 8. Proverbios 4, 1 al 8, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que pongas atención, ¿sale? Yo quiero que escuches con inteligencia para que entiendas y comprendas y obedezcas lo que Dios te está diciendo a través de este texto. ¿De acuerdo? Dice, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Sabiduría. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación, una buena dirección. Sabiduría. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi madre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Vuélvelo a leer en tu casa, en esta versión, para que se te haga más fácil. Para que seas un joven sabio, un joven, una jovencita que es sabia. Que sean jóvenes de buen comportamiento. Jóvenes que han aprendido a oír con inteligencia la instrucción de Dios. Jóvenes que han aprendido a recibir la dirección divina. Jóvenes que no abandonan la palabra. Amén. Pónganse de pie.
Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado en esta noche, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que haya penetrado en los corazones de cada uno de los que estamos aquí y que haya separado los pensamientos y las intenciones del corazón para que sepamos, Señor, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, para que podamos corregir lo deficiente y para que podamos avanzar hacia lo que tú tienes preparado para nosotros, hacia las bendiciones que tú quieres darnos. Gracias, Señor, porque una vez más nos has hablado, nos has instruido y nos has dado dirección. Queremos ser sabios y oír con inteligencia. Permítenos entender, comprender y obedecer lo que tú nos has hablado para que lo que podamos obtener de todo ello sea de bendición para nosotros y así también nosotros ser bendición para los demás. Gracias, amado Dios. Bendice a mis hermanos, guárdalos y gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en esta noche. Danos la gracia, Señor, para seguir aprendiendo de ti y para que en lo que resta de la semana podamos poner por obra tus enseñanzas. En el nombre precioso de Jesús, nosotros ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias por tu amor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Estamos despedidos, que el Señor les bendiga y los guarde, hermanos. Nos vemos en la próxima reunión.